Por este sensor, esta motocicleta terminó en nuestro taller. Motivo, razón o circunstancia fue porque el cliente lo llevó a un taller y no lo quiso llevar a un taller especializado en inyección electrónica. Entonces esta motocicleta se calentaba y se apagaba. ¿Qué es lo que le hicieron en el otro taller? Le hicieron un trabajo simple y sencillo. Cortaron cable, pusieron directo una alimentación de batería y le pusieron un interruptor, y cada que el motor calentaba prendían el ventilador directo de un interruptor. ¿Y qué pasaba? Esa motocicleta se seguía calentando y se apagaba. Entonces el cliente llegó con nosotros ya desesperado y nos dijo: ¿sabe qué? Querido doctor, necesito que me arregle mi motocicleta. Me explicó el asunto y qué es lo que hicimos. Le dijimos: claro que sí, con mucho gusto. Tenemos que empezar a diagnosticarlo, por qué motivo. Y la sorpresa que nos llevamos fue un trabajo mal hecho de el primer taller a donde él lo llevó. ¿Qué hicimos en este caso? Empezamos checando el sensor de temperatura. Empezamos checando resistencias, voltajes, que hubiera una buena masa o tierra. Revisamos que hubiera señal. Revisamos que hubiera una buena señal del sensor a la computadora, ¿verdad? Checamos alimentaciones, checamos continuidades del conector hacia la computadora y de la computadora del cable de señal hacia el relevador y del relevador al ventilador. Y todo estaba correctamente. Ahí lo que hicimos por siguiente paso fue revisar el sensor. Empezamos a revisar el sensor, a checar resistencias, a checar voltajes, como les vuelvo a repetir, ya que ese sensor lleva un voltaje de 5 voltios y cuando está conectado el voltaje de 2.7 a 2.3 por la resistencia del sensor, pero no mandaba señal. Entonces empezamos a revisar. Después de hacer la revisión, toda la revisión eléctrica, optamos por hacer la prueba de banco. ¿Qué fue o qué es la prueba de banco? Por ahí algunos que no sepan qué es eso. Sacamos el sensor del cilindro, de la parte de atrás del cilindro. Hicimos las pruebas nuevamente, calentamos con un encendedor la punta del sensor y definitivamente nunca mandó la señal a la computadora. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Lo que hicimos fue probar con un sensor nuevo. Hicimos la prueba con un sensor nuevo y ahí nos dimos cuenta de que al momento de calentarlo con el sensor nuevo se calentó, empezó a prender el ventilador. El sensor mandó la señal a la computadora mandó la señal al relevador y el relevador mandó a encender el ventilador y ahí quedó perfectamente, pero empezó a haber otro pequeño detalle. Aquí empezamos con otro problema de que ya prendía el ventilador después de todo ese cambio que se hizo, esas revisiones, pero el motor cuando calentaba prendía el ventilador, pero al llegar a 105 grados Fahrenheit el motor no enfriaba, el ventilador no alcanzaba a enfriar. Entonces, ¿qué hacía? Se bloqueaba y se nos apagaba la moto, pero el ventilador estaba trabajando perfectamente. Entonces ahí veamos que trabajaba perfectamente el ventilador. Volvíamos a enfriar el motor tantito, prendíamos la motocicleta para que se calentara y volvía a encender el ventilador, pero se volvía a bloquear. Entonces empezamos a buscar, tuvimos que checar si
si no estaban tapados los ductos del anticongelante dentro de la cabeza y del cilindro, si alguna manguera no tenía fuga o si el radiador no tenía fuga. Entonces pues empezó a dar el fallo de que no enfriaba el motor, seguía calentando y se bloqueaba a pesar de que el ventilador estaba funcionando. Llegaba a los 105 grados y no enfriaba, no bajaba la temperatura y se nos apagaba el motor. Entonces, checamos que no estuviera tapadas las guías de refrigerante, checamos juntas de cabeza, mangueras, que no hubiera fugas, radiador que no estuviera roto, y todo estaba perfectamente. Entonces, entre la revisión, ya me di cuenta de que en el ventilador, como viene atornillado con el radiador, le hacían falta unas arandelas. Estaba demasiado pegado el ventilador al radiador. Sí nos dimos cuenta de que estaba el ventilador muy pegado al radiador, y ya pues lo que hicimos, o sea, pues por lógica no disipaba el aire hacia el motor y no alcanzaba a enfriar, no enfriaba el anticongelante. Entonces le pusimos las juntas, se retiró el ventilador como 1 centímetro más, y con eso empezó a trabajar perfectamente y a enfriar correctamente. Empezó a enfriar correctamente con eso y pues ahí quedó. Ahí se hizo ese trabajo perfectamente, el cliente quedó contento, pero pues a veces por no querer gastar o por no ir con un buen técnico pasa ese tipo de cosas, pero pues ya quedó hecho. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.